los legisladores, a los miembros de la Comisión de Régimen Económico, a todos quienes hoy, un día domingo, nos hacemos presentes en una jornada tan importante. En realidad, presidente, me gustaría empezar mi intervención un poco profundizando sobre la importancia y la urgencia de una ley como la que actualmente estamos tratando en la Comisión de Régimen Económico, una ley que definitivamente viene siendo necesaria hace mucho tiempo para el país. Sin embargo, por diferentes razones, todavía no se han logrado ordenar las finanzas públicas y buscar hacer las cosas bien nunca puede ser negativo. Buscar ordenar la casa nunca puede ser negativo. Buscar dar el mensaje correcto hacia el mundo entero nunca puede ser negativo. Un mensaje de claridad, un mensaje de responsabilidad, un mensaje de determinación, de saber exactamente hacia dónde se va. Por lo tanto, eso engloba muchísimo lo que significa esta reforma. Sin embargo, lo hemos tratado ya en la Comisión de Régimen Económico, lo hemos dicho públicamente en diferentes espacios de entrevista. La Comisión de Régimen Económico ha encontrado una serie de posibles vulneraciones al orden constitucional dentro del proyecto de ley tal cual fue recibido en la Asamblea por parte del Ejecutivo. Y aquí quiero hacer eco de sus palabras iniciales, señor presidente, puesto que esta Asamblea tiene una responsabilidad inmensa el día de hoy y a lo largo de este tratamiento, y es precisamente de corregir lo que no esté bien, de perfeccionar lo que requiera perfeccionamiento y de básicamente mejorar la redacción tal cual fue recibido el proyecto por parte del Ejecutivo. Ese es el objetivo. Me parece que la importancia, la urgencia y la prioridad de esta ley no está en tela de duda, señor presidente y compañeros legisladores. Lo que sí debe quedar claro es que el compromiso del Pleno entero debe ser precisamente corregir todo lo que no está bien concebido desde su origen. Así que estas posibles vulneraciones al orden constitucional voy a buscar explicarlas a lo largo de mi ponencia y básicamente invitar a todos los legisladores a que con vuestro criterio, con vuestros aportes, podamos construir un mejor documento, un documento que responda a la realidad del país, un documento que le garantice a la ciudadanía ecuatoriana que haya un mejor futuro para todos, no un documento que responda a la agenda de ningún ministro ni de ningún gobierno de turno. Por lo tanto, señor presidente, este es el momento de que la Asamblea se unifique en un solo mensaje. Lo dije el día de ayer en mi intervención en relación a la ley humanitaria. Cuidado, señor presidente, cuidado, se cree que para superar esta crisis la responsabilidad es exclusiva de la función legislativa. Aquí todos debemos poner de nuestra parte y todos debemos hacer lo que corresponde. Por lo tanto, no es solamente una responsabilidad exclusiva de la Asamblea Nacional, sino también del Ejecutivo. Y este es un mensaje, por supuesto, con el debido respeto al señor presidente de la República. Quiero empezar desde ya a entrar en materia. Muy rápidamente, señor presidente y compañeros legisladores, la Comisión de Régimen Económico sesionó 9 veces, recibió más de 55 observaciones, 22 comparecencias, 7 de actores públicos, 15 de privados. La ley estaba concebida con 49 artículos. Realizamos un procedimiento, señor presidente, yo diría un tanto innovador, para poder votar artículo por artículo, lo cual permitió que fueran aquellos artículos que alcanzaran una votación mayoritaria en la mesa, los que puedan en realidad ser incorporados como texto sugerido en el informe para primer debate. 42 artículos alcanzaron una votación mayoritaria. 2 de esos 42, la decisión de la mayoría fue eliminarlos del proyecto inicial, y 7 artículos no alcanzaron una votación mayoritaria. Así que el informe recoge esta realidad, recoge esta forma de votación, recoge esta decisión de la mesa, y estos 7 artículos que no alcanzaron una votación mayoritaria o un consenso mayoritario, básicamente son trasladados al Pleno para que el Pleno también pueda opinar sobre los mismos. En relación a los artículos que fueron eliminados, tanto el 6 como el 47, en relación al 6
el artículo 6 básicamente hablaba de la priorización de programas y proyectos de inversión. Hemos encontrado una aparente intención por parte del proyecto original que tiene que ver con la concentración de poder. Mucho se ha criticado a lo largo del tiempo este mal efecto que significa concentrar el poder demasiado. Al parecer, este proyecto de ley estaría buscando algo similar, pero a favor del Ministerio de Economía y Finanzas. Así que esa es una de las razones por las cuales algunos artículos fueron eliminados y otros fueron modificados. El artículo 6 hace referencia precisamente a esa priorización de programas y proyectos de inversión, y también el 47, en la misma línea, en realidad pretendía de alguna manera que el Ministerio de Finanzas básicamente tuviera incluso injerencia en la contratación pública, llegando hasta a definir los techos de los diferentes anticipos de los diferentes contratos. Creemos que de alguna manera lo que propone el proyecto original es tener un superministerio que en definitiva no solamente certifique la disponibilidad presupuestaria, sino que también planifique el territorio, luego también priorice la obra pública, luego también, como ya lo dije, básicamente intervenga en la definición de los techos de los diferentes anticipos e incluso llegara a tener capacidad sancionadora, algo que la misma Contraloría General del Estado ha generado la alerta y ha indicado que el Ministerio de Finanzas no puede convertirse en juez y parte. Por lo tanto, eso es, a breves rasgos, además de las posibles vulneraciones de orden constitucional que tiene el proyecto original, lo que nosotros debemos comprometernos a corregir. Insisto, en esta parte es urgente, es necesario que nosotros nos pronunciemos y aprobemos una mejor ley. Es urgente y es necesario porque simplemente, señor presidente, nosotros tenemos que entender como primera función del Estado que la crisis económica, que la crisis sanitaria, que la crisis de la pandemia, el problema tan profundo del hambre y de este virus tan perjudicial, tan mortal, tan letal, solamente se lo puede combatir con recursos, señor presidente. Y el Ecuador necesita decirle al mundo entero que está comprometido con hacer las cosas bien. Así que para precisamente lograr aterrizar recursos frescos a bajo costo, necesitamos tener este tipo de pronunciamientos. Por lo tanto, corrijamos, compañeros legisladores, todo lo que no esté bien en el proyecto original. Corrijamos y eliminemos lo que no haga sentido a la urgencia del proyecto. Más adelante voy a hablar también sobre algunas temporalidades que a criterio de la mesa de régimen económico no son congruentes con la urgencia del proyecto. Así que también se han procedido a remover del proyecto original algunos temas que no convencieron a la mesa en relación, insisto, a las temporalidades. En lo que tiene que ver con los artículos de consenso, este criterio, este concepto de una verdadera planificación articulada es básicamente hacer las cosas bien, es básicamente garantizar que entre los diferentes niveles de gobierno se cumplen también las diferentes reglas fiscales, sin que esto, señor presidente, y aquí hago referencia a lo que dije, esta posible vulneración al orden constitucional, sin que esto signifique atentar contra la autonomía ni de la seguridad social ni de los gobiernos autónomos descentralizados. Podríamos estar de acuerdo, y ese es el gran debate que este pleno debe tener, podríamos estar de acuerdo en que el Ministerio de Economía y Finanzas consolide la información financiera a lo largo de todo el gobierno, no solamente la administración central, sino también los diferentes estamentos, los diferentes niveles de gobierno. Lógicamente, el consolidar la información es una cosa. Otra cosa es tener injerencia en el manejo de esos recursos que gozan de autonomía por vía constitucional, artículo 292, artículos 372 de la Constitución de la República del Ecuador. Así que aquí un mensaje para el país entero y para estas instituciones que en diferentes momentos han contactado a la Comisión de Régimen Económico, pero que asimismo estoy seguro han contactado a la gran mayoría, si no a todos los legisladores que formamos parte de este periodo legislativo, con esta preocupación común, y es defender la autonomía. El compromiso de la Comisión de Régimen Económico, e invito a que sea el mismo compromiso de esta Asamblea, debe ser blindar la autonomía de la seguridad social y de los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto,
En esa línea nosotros debemos corregir estas posibles vulneraciones al orden constitucional como están concebidos en el proyecto original. Más consensos en la mesa estuvieron alrededor de acoger esta modificación en lo que tiene que ver con esta discrecionalidad un poco laxa de la posibilidad del gobierno a realizar reformas al presupuesto general del Estado. Actualmente usted conoce, presidente y compañeros legisladores, que este porcentaje llega al 15%. Creemos en la Comisión de Régimen Económico que un 5%, tal cual lo propone el proyecto, es acertado. Quizás un poco menos, ese es el debate que podría darse en este pleno. Creemos que un 5% le da un margen suficiente al Ejecutivo para poder realizar las reformas cuando sea necesario, pero no es tan amplio como un 15% de manera laxa. La determinación de las metas fiscales y techos presupuestarios como concepto, vuelvo a insistir en esto, el concepto es positivo y aquí yo quiero hacer un énfasis. Debemos conservar lo positivo de la intención del proyecto de ley y corregir lo que no sea correcto, lo que no esté apegado a la realidad nacional ni tampoco esté acorde al orden constitucional. Por lo tanto, este concepto de determinar metas fiscales y techos presupuestarios hace todo el sentido del mundo porque evidentemente se debería garantizar que se planifica en base a lo que se tiene disponible, se debería garantizar que se cumplen las diferentes metas fiscales, que se da seguimiento a las mismas. Pero cuidado, se le otorga demasiado poder o capacidad de determinación al Ministerio de Finanzas y ese es el debate que tiene que tener este pleno. En relación al Comité Nacional de Coordinación Fiscal, que se volvería este ente aglutinador, coordinador nacional de la planificación, en realidad consideró la mesa, señor presidente, que la configuración inicial no era la más acertada. Quisimos incluir un concepto de peso y contrapeso, darle mayor peso porcentual a la seguridad social, darle mayor peso porcentual a los gobiernos autónomos descentralizados e incorporar también un representante de la primera función del Estado, que puede ser quizás vía una terna electo democráticamente por parte de la Asamblea. Esto evidentemente permite que haya, al final del día, el presupuesto general del Estado se aprueba en Asamblea y al final del día, la primera función del Estado tiene mucho que ver en todo esto. Por lo tanto, este peso y contrapeso es de suma importancia. Pasó de tener 7 integrantes a tener 11 integrantes. En lo que tiene que ver con los artículos no aprobados, estos 7 artículos que no alcanzaron un consenso mayoritario, haré un breve repaso de los mismos para que quede claro un poco las razones por las que quizás esto no fue aprobado en esta instancia. Pero, insisto, un llamado a todo el Pleno de la Asamblea para que podamos incorporar los criterios y los aportes necesarios para construir un mejor documento al final de todo este proceso. El artículo 2, particularmente, que es el que habla de la clasificación del sector público, que es el que ha generado el mayor ruido, señor presidente, en torno a una posible vulneración al orden constitucional y un atentado contra las diferentes autonomías, tanto de la seguridad social como de los gobiernos autónomos descentralizados, requiere un perfeccionamiento, requiere una mejor redacción. Aquí hay algunas propuestas de diferentes legisladores que me parece que pueden ser incorporadas para garantizar este blindaje a la seguridad social, a la autonomía de la seguridad social y de los gobiernos autónomos descentralizados. La asambleísta Ana Belén Marín ha hecho importantes aportes, el asambleísta Pachala asimismo. Esto está en proceso de construcción y creo que es sumamente importante que la Asamblea, los 137 legisladores, puedan también opinar sobre aquello. Las reglas fiscales, señor presidente, actualmente en el Código de Planificación y Finanzas Públicas se encuentran establecidos en el artículo 81, en el artículo 124 y en el artículo 125. Es importante que en el procesamiento de este nuevo cuerpo normativo nosotros podamos reordenar, y en esto también quiero asumir un compromiso. Evidentemente, cuando lleguemos ya a un informe para segundo debate, este proyecto de ley debe tener una revisión pormenorizada, exhaustiva, de consistencia, congruencia, coherencia, una revisión técnica que garantice que no existen contradicciones internamente en el documento. En este primer informe, toda vez que se implementó una votación un poco, insisto, diferente para realizar esta votación artículo por artículo, aún se requiere perfeccionamiento y se requiere pulir mucho más el documento para garantizar que no existan estas contradicciones.
Por ejemplo, el artículo 11, que terminó siendo 10 en la renumeración, puesto que se eliminó el artículo 6, básicamente habla sobre el artículo 81 de la actual ley vigente del COPLAFIP, que en definitiva debería pasar a ser parte de un solo capítulo de reglas fiscales que esté en el artículo 40, originalmente artículo 41 del proyecto de ley, que con la renumeración fue ya determinado como artículo 40. Asimismo, el artículo 16, que terminó siendo 15, que no fue aprobado, básicamente tiene relación con el artículo 6, que habla de la priorización de proyectos de inversión. Es decir, se procedió a eliminar el artículo 6, pero el artículo 16 no alcanzó los votos suficientes y es necesario que el Pleno decida aquello y la comisión lo traslade en sus respectivas votaciones ya para el informe segundo debate. El artículo 31, que terminó siendo artículo 30, precisamente también habla sobre el componente, el contenido y la finalidad del componente de endeudamiento público. En esto también la alerta gira alrededor de una concentración de poder a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo mismo sucede con el artículo 33 y 34, que terminó siendo 32 y 33 debido a la renumeración. Básicamente tiene que ver con la agrupación de las reglas fiscales en el artículo 41, que terminó siendo 40 en la renumeración. Y finalmente, lo que tiene que ver con el artículo 39, que terminó siendo 38, que tiene que ver con los CETES y NOTES. Aquí el Ejecutivo propone básicamente tener un techo del 8% para digamos, la rentabilidad del mismo, pero le prohíbe al Banco Central tener la capacidad de comprar estas notas del Tesoro. Y en esto hemos escuchado algunos criterios, y aunque nosotros somos los primeros defensores de que no se utilice las reservas del país como caja chica de ningún gobierno de turno, evidentemente existen momentos, como por ejemplo lo que está atravesando actualmente el país, momentos en los que la iliquidez es tan grave y pone incluso en riesgo lo que nosotros venimos cuidando, que es nuestro proceso de dolarización. Básicamente podrían dejarse establecidas condiciones muy estrictas de fuerza mayor, en donde no para que signifique caja chica del gobierno, ni para que se le preste al gobierno de turno, sino para que se pueda de manera creativa utilizar mecanismos de inyección de liquidez a la economía a través de colocación de créditos de la banca pública. Esto se puede implementar si se deja establecido precisamente la posibilidad de que el Banco Central tenga acceso a estas notas del Tesoro. Así que aquí hay que realizar un análisis un poco más profundo de lo que podría implementarse en el país, pero insisto, es de extrema importancia que nosotros, como legisladores y como primera función del Estado, logremos aprobar una ley que sea mejor de lo que recibimos. El mensaje que le demos al mundo entero, presidente y compañeros legisladores, de ser un país que puede regresar a los mercados internacionales, a obtener mejores condicionamientos en el financiamiento de sus proyectos, para afrontar los diferentes retos que como país tenemos. Hoy es lo más importante que podemos hacer. Estamos también incorporando y reconociendo que el proyecto le autoimpone al país una buena práctica de ahorro, con la creación precisamente de este fondo de estabilización y también con la asignación para mitigación que asciende al 3% para mitigación de riesgos. Evidentemente, incorpora estas buenas prácticas de ahorro, presidente, que hoy no quisiera profundizar mucho más en esto porque ya se ha dicho suficiente. Cuánto bien nos hubieran hecho tener esos fondos que en el pasado se criticaron para garantizar una mejor reacción ante una pandemia como la que estamos atravesando. Es una de las principales razones por las que, en definitiva, países vecinos han podido realizar mejores movimientos, movimientos financieros, puesto que contaban con estos diferentes fondos. En todo caso, presidente, que quede claro, la Comisión de Régimen Económico tiene un consenso, me parece, unánime en relación a la defensa de la autonomía, tanto de la seguridad social como de los gobiernos autónomos descentralizados. Podemos debatir, y en eso vamos a comprometernos, sobre cómo garantizar esa defensa, sobre cómo blindar esa autonomía, sobre cómo garantizar que los aportes de los ecuatorianos a la seguridad social se mantienen como lo que son, aportes de privados, y por lo tanto, con eso nosotros vamos a garantizar un mejor documento.
En relación a lo que mencioné hace un momento de la temporalidad, nosotros encontramos algunos temas que no nos convencieron, por ejemplo, en torno a los laudos arbitrales que hablaba sobre una temporalidad del 2022, eso fue corregido en el documento, no nos convenció que esto se dejara abierta la posibilidad de que de alguna manera se pueda afectar los intereses del Estado. Como usted lo ha dicho, presidente, esta es una ley perfectible y para eso estamos aquí. Por eso hemos también escuchado a los diferentes comparecientes del IES, del ISFA, del ISPOL, a los gobiernos autónomos, a la AME, con Agopare, con GOPE y demás. Es importante que hoy nos unifiquemos en este mensaje de combatir el hambre, de combatir el virus. Para eso se requieren recursos, señor presidente, compañeros legisladores. Y por eso la importancia de aprobar una buena ley, aprobar una mejor ley, porque independientemente, así no estuviéramos atravesando una pandemia, el ordenar las finanzas públicas, el hacer las cosas bien, el darle este mensaje al mundo entero de que somos un país responsable es y siempre será algo positivo. Todos, señor presidente, debemos hacer lo que nos corresponde. Ya lo he dicho antes, la Asamblea Nacional lo está haciendo, el Ejecutivo debe hacerlo. Insisto en esto, debemos, si somos justos, debemos reconocer el gran esfuerzo que el presidente de la República está haciendo en una crisis sin precedentes, una crisis que ningún otro presidente en la historia republicana jamás ha tenido que vivir. Sin embargo, yo creo que el frente económico tiene que tener correcciones, debe corregir lo que está haciendo con el manejo de la deuda. El día de ayer hice una presentación sobre lo que tiene que ver con la calidad de la deuda, sobre el mejoramiento de esas condiciones para generar mayor liquidez, un mejor manejo de la deuda nos va a permitir tener mayor liquidez, una mejor planificación nos va a permitir tener mejor inversión en la obra pública y tener mejor desarrollo, finalmente, en los ecuatorianos. Todos debemos hacer lo que nos corresponde. Asamblea Nacional, Ejecutivo, sector financiero. El sector financiero, señor presidente, y con esto voy concluyendo, el sector financiero también tiene que recibir un llamado de atención por parte de esta Asamblea, señor presidente y compañeros legisladores, para que no se vuelvan o no sean posibles de escuchar historias tan desgarradoras como, por ejemplo, la de Guido, un dueño de un restaurante en Ricaurte, en mi provincia de Manabí, quien con una rabia absolutamente justificada me contaba su historia de que él había hecho un crédito antes de la pandemia, alcanzó a pagar una cuota, luego tuvo que cerrar por obvias razones, por el virus. Lo llamaron de una institución financiera para que se acerque a acogerse a las ayudas, entre comillas, que estaban ofreciendo, y la gran ayuda terminó siendo que las 2 cuotas que él no había podido cumplir, tenía que refinanciarlas para que el crédito que originalmente era de $3.500, ahora fuera de $4.200. Don Guido preguntó, ¿acaso esto es ayuda? No lo es, compañeros legisladores, no lo es, presidente. Un llamado también al sector financiero para que también hagan lo que corresponde. Lo que deben hacer es reubicar esos pagos al final del crédito, sin cargo alguno para los ecuatorianos. Nosotros debemos hacer lo que nos corresponde también como asamblea, aprobar estas 2 leyes que hoy estamos tratando, aprobarlas de mejor manera, corregidas, perfeccionadas, garantizando que no violentan, no se van en contra de nuestra Constitución y que le dan resultados al país, que le dan un buen mensaje a los mercados, que le dan un buen mensaje al mundo entero. Gracias, presidente y señores legisladores, la invitación para que todos sus aportes, estaré atento a sus intervenciones, para que todos sus aportes nos permitan construir juntos una mejor ley. Muchísimas gracias, presidente. Esa era la intervención del ponente de este informe, elaborado en la Comisión de Régimen Económico.